Quisiera que abran sus Biblias en este tiempo de devoción que debemos tener, este tiempo que hemos sacado cada vez que hacemos un ayuno, de tal vez querer que el Señor avive nuestras vidas. No hay nada mejor como el libro de los Salmos, siempre he dicho yo, porque en el libro de los Salmos encontramos una devoción que quiere expresar el salmista. Y para ello, para una meditación al respecto de de esta devoción, es el Salmo 126. Entonces, vamos a meditar todo este gran salmo. Salmo 126. Vamos a leerlo antifonando. Son 6 versículos. Y este es un salmo importante para nosotros. Dice así el Salmo 126. Voy a leer el versículo 1. Ustedes siguen con el 2. Dice así. Y cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando llorando, y llevarán sus enemigos, mas volverá un regocijo y la Amén. Este es un salmo de las subidas, un salmo gradual. Así como los salmos graduales, ¿cierto? Se cantaban cuando tenían que presentarse al templo a hacer sus sacrificios, por lo menos una vez al año. Todos subían a Jerusalén. Y este salmo era cantado allí, subiendo. Entonces, en el Salmo 126 se encuentra el deseo de una obra grande de Jehová en una situación real. Una obra grande para una situación real que estaban viviendo los israelitas. Bueno, ¿y cuál es esa situación real? Es la cautividad. Es la cautividad, estar cautivos. ¿Y cuál es el deseo que expresa el salmista? Que está subiendo y tal vez yendo cautivo o está en un estado de opresión por otros pueblos. Y el deseo es que Jehová haga volver a los cautivos de Sion, que haga volver a los prisioneros entre las naciones, los haga volver a su ciudad, a Jerusalén. ¿Qué podemos aprender nosotros? Según el motivo del Salmo, es difícil hacer las peregrinaciones o presentarnos ante el Señor estando cautivos. Es difícil venir a la iglesia pecando. Es difícil presentarnos a nuestro Señor estando atados. Cantar libertad siendo oprimidos. Eso es difícil. ¿Sí? Ese es el motivo. Allí quieren peregrinar al templo, pero están cautivos. No pueden hacerlo. Pero pensemos que a pesar de estar cautivos, así como este israelita esté yendo a Jerusalén. En ese contexto es difícil subir, ¿cierto? Para él era difícil subir. Y pensemos que la iglesia está cautiva. Pensemos que estamos como iglesia limitados. Pensemos que en nuestra vida pudiera haber una especie de cautiverio que impide nuestro andar. Y Dios advirtió a Israel el motivo de su cautiverio. Ellos estaban cautivos según la ley de Moisés, porque ellos habían desobedecido a Dios. Ellos se habían olvidado de sus estatutos, se habían olvidado de sus mandamientos.
Entonces, era parte de las maldiciones del Señor. En Deuteronomio 28:41, el Señor les decía así, les advertía, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Entonces pensemos que está cantando el peregrino para ir a Jerusalén, está cautivo, y él pensaba en lo que decía Moisés, que los hijos y las hijas que iban a engendrar no eran de ellos, sino que iban a estar en cautiverio. Entonces, dice el versículo 1, que es en este cántico gradual, cuando Jehová hiciere volver la cautivación, seremos como los que sueñan. ¿Sí? Vemos la vívida descripción del salmista cuando en medio de la cautividad se pide volver al pueblo a la tierra. ¿Dónde estuvo Israel cautivo? Ha estado muchas veces cautivo. Estuvo cautivo en Egipto. Estuvo cautivo por las naciones vecinas en tiempo de los jueces. Estuvo cautiva por Asiria. Estuvo cautiva por Babilonia. Y ahora por los romanos. Estuvo cautivo muchas veces. En este salmo es el canto de un judío que quiere volver a la tierra, pero no solo para poseer la tierra, no solo para que Israel vuelva a ser el mismo, es para que ese judío pueda caminar hacia el templo, pueda ir a la casa de Dios, ¿sí? En compañía de sus hermanos, y eso es lo que él quiere. Dice el salmista viendo la expectación de ese acontecimiento, que sería ese día comparable a cuando él soñase. Si eso sucede, yo no lo voy a creer. Pellizqueme si esto es verdadero, si esto es real. Dice, cuando suceda eso será como los que sueñan. Habla de ese deseo, de un deseo muy intenso. Que la noticia sería muy inesperada y como si estuviera soñando. Y la pregunta que nos hace este salmo es si estamos en algún tipo de cautiverio. Tal vez un cautiverio si la iglesia, como la iglesia estuvo en tiempos de Lutero. Recordemos que en tiempos de Lutero la iglesia católica tenía la Biblia sin darla a conocer a las personas. Solamente se podía hablar en latín, solamente se podía cantar en latín, solamente podían escuchar las misas en latín. Pero sin embargo, el pueblo que no sabía latín no sabía nada. Como creyentes nos sentimos como en cautividad ante la vida cristiana, ante la vida que se nos propone. ¿O será tanta nuestra cautividad que ya estamos acostumbrados a la cautividad? ¿Qué hace diferencia entre cautivos? ¿Qué hace la diferencia entre cautivos? Entre cautivos que luchan y cautivos que quieren estar cautivos. Por un lado vemos al cautivo salmista y por otro lado el cautivo que podemos ser tú o yo. Y lo que nos hace diferentes puede ser el deseo expectante de la liberación de la cautividad. Es el deseo que hace que el salmista pensara que fuese como si soñase. Oh, el día en que sea librado de este mi pecado, y póngale su pecado, seré como los que sueñan. Ese deseo, ese vivo intenso deseo. ¿Sí? Hay cautivos que no les gusta, que les gusta más estar en sus pecados cautivos, pero no tienen el deseo de estar libres, ¿cierto? Y esa es la diferencia entre cautivos. El cautivo que va y se esfuerza en la peregrinación con un deseo y aquel que ya está esclavo de sus pecados y no anhela la libertad. Versículos 2 y 3 dice, entonces cuando sucede ese día, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grande, y luego como si se hablara a sí mismo o a su pueblo, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Alegres. En el pensamiento de hacer volver los cautivos,
El salmista describe la alegría que deberían sentir ante tal obra de Jehová. La boca de risa, la lengua llena de alabanza. Es un estado de alegría. Pregunta: ¿Dios nos ha liberado de la esclavitud en Cristo? ¿Por qué no somos cristianos alegres? ¿Por qué no expresamos gozo ni felicidad muchas veces? Levantamos cada mañana tristes, melancólicos, pero no hay una felicidad de que somos libres, porque el deseo se ha cumplido en él. Hoy en día, el manifestar una alegría por el Señor es que nos riamos, el que nos riamos de las bondades de Dios. A veces es motivo y ser acusado de ser muy sensual, de neocalvinista o carismático, no sé, entre los conservadores. Pero ¿qué pensaría o qué pasaría si, como el salmista, entendiéramos de que Jehová ciertamente nos ha quitado el cautiverio? La pregunta clave es si el creyente debe alegrarse de Jehová, porque le puede dar la libertad. O le ha dado la libertad ya a Cristo en el caso del cristiano. La situación de cautividad es antagonista de la alegría expresada del Salmo. Lo contrario, solo en pensar que Jehová libera de la cautividad es motivo de risa en la boca y la lengua de decir alabanzas. Pensemos que somos judíos que estamos cautivos en Babilonia. Y viene un edicto de la liberación. De retorno de los cautivos. De retorno. No solo es gozo para Israel, es testimonio para las otras naciones, según el Salmo. Que estaban cautivas con ellos, porque la liberación del pueblo de Israel era la liberación de los otros pueblos que estaban sometidos a ese mismo pueblo. Ellas dicen: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y si las naciones que no son pueblo de Dios dicen esto, y esa es la pregunta, más los creyentes libertados deben decirlo. Y en verdad grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Y quiero decirle que ese es uno de los motivos de alegría nuestra. Las grandes cosas que ha hecho Dios con nosotros. Y cada uno puede tener el testimonio personal, las grandes cosas que ha hecho Jehová con usted. Y pareciera ser que en las pequeñas cosas nos podemos alegrar. Pero el motivo por sobre todo es que nos ha hecho libres del pecado. ¡Qué alegría! Y luego, habiendo pensado esto, el salmista dice el versículo 4, pensando, le dice a Dios: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negro. Que estas personas cautivas regresen, porque les das libertad. Que yo pueda subir al templo a hacerlo en libertad, no oprimido, ni de alguna manera limitado para hacerlo. Del sueño, del deseo, pasa el salmista a una petición inspirada por el Espíritu Santo, para ánimo del pueblo cautivo, y es que el pueblo cautivo debe cantar liberaciones a Dios. Cautividad hecha como castigo por alejarnos de los mandamientos de Dios. La petición del salmista es: haznos volver a nuestro lugar. El lugar que tal vez por la experiencia del cautiverio más se goza y se alegra cuando ve que Dios en verdad obra en medio de esa cautividad, se goza. El problema es que cuando el pueblo de Israel estaba en su tierra,
y pecaba, no sentía alegría. No sentía alegría de poder venir a su casa a adorar. No sentía alegría de subir a presentarse delante de Dios. El problema de nosotros es que no sabemos que éramos felices solo hasta que pecamos y perdemos la comunión con el Señor. Tenemos tan de costumbre el venir acá, el podernos congregar, el cantar, pero vaya un edicto de alguna autoridad, diga, este lugar no va a ser ocupado más, ustedes a sus casas. Ahí sí valoramos, ahí sí amamos, ahí sí queremos, porque antes no lo hacíamos. El día que volvieran, cuando estaba en pandemia, el día que pudieran decirnos, nos reuníamos, ese día fue un día de alegría y gozo para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque podíamos volver. Y antes no sentíamos tal alegría. ¿Y por qué? Porque no había un deseo y de acción de gracias a Dios por poderlo hacer. El pueblo de Israel, hasta que no fue privado de su libertad, no sintió el gozo y el anhelo y el deseo de estar yendo al templo a adorar. Creo que este es el mensaje del Salmo para los judíos de Palestina y para nosotros en la iglesia. Tal vez acostumbrados a una gracia maravillosa que es estar en la iglesia sin saber que es realmente una gracia. Cosa que debe ser motivo de verdadera alegría. El versículo 4 es una comparación sacado de la geografía de Palestina. En épocas de lluvias, el desierto del Negev aparecen arroyos, al igual que en Barranquilla, que en las calles no puede ir caminando y se lo puede llevar el arroyo, ¿cierto? Que de igual manera pide el salmista si lleguen los cautivos, que lleguen de una cuestión desierta, lleguen en gran cantidad a la casa del Señor. De igual forma debemos esperar la hora de Dios, una hora en su tiempo y no escasa, y ojalá pudiéramos meditar de nuestra vida cristiana y que igualmente nos dirijamos a Cristo. Haz volver, Señor, a los que están presos por sus pecados, los que dejaron de asistir a la iglesia, aquellos que una vez conocieron pero ya no. Haz volver, Señor, eso da libertad a ellos, dales decisión. Y dice, versículos 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Pareciera que no tuviera ninguna relación estos versículos con el propósito del Salmo. Pero si vemos bien, hay un paralelo de cautividad con lágrimas y regocijo con la hora de Jehová de liberar. Por lo tanto, podemos decir que los que sembraron con lágrimas son los que, al igual que el salmista, están en medio de la cautividad llorando. Y escribe este Salmo 126 y ora porque Jehová haga volver a los cautivos. El salmista por el Espíritu Santo conforta esta obra de sembrar con lágrimas, es decir, ir subiendo y orar por los cautivos, ir deseando la libertad, ¿cierto? A pesar de estar sufriendo. Y es igual al mensaje del Evangelio. Mensaje que libera del pecado por la obra de Cristo, llevando la preciosa semilla que una vez esparcida, Dios hace dar fruto y volver como cautivos liberados con regocijo. ¿Y quién no se anima, quién no se alegra de que el perdido vuelva a Cristo? ¿Quién no se goza? ¿No dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? ¿Hay fiesta? ¿Hay alegría? Pidamos por la liberación de las personas de nuestro barrio, de nuestra familia, liberación de los que están oprimidos.
los cristianos que están pecando. Pidamos liberación por ello. Hagamos de nuestra vida una vida de alegría y de risas, una vida de gozo y de alabanzas al Señor, porque Él tiene el poder. Si nosotros fuera el poder de estar alegres, estaríamos tristes. Pero el poder de estar felices no está en nosotros. Es el poder de hacerlo, la causa es el orar de nuestro Dios. Yo creo que Dios no es manco hoy. Dios no ha dejado de salvar. Dice Isaías, no se ha grabado su oído de oír, ni su mano para salvar. Estemos alegres, pero deseemos la liberación de nuestras cautividades. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por lo que nos enseñas en tu palabra. Nosotros somos cautivos. En otro salmo David decía que Él es prisionero de la esperanza. Y qué bueno, Señor, es saber que en este mundo luchamos y luchamos. Pero no todo es lucha, es alegría de ver tus victorias, Señor, en nosotros. Que podamos anhelar y desear, Señor, en la lucha contra nuestros pecados, contra nosotros mismos, contra la maldad reinante. El esperar y confiar y soñar que tú puedes dar libertad. Poder soñar sobre nosotros de una vida mejor, de un cristiano mejor. Y cuando lo hagas, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Amén.